Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM de CNN Chile y que nuevamente tiene como tema principal los errores en las cuentas de la luz. Porque este lunes Transelec reconoció que también cobró en exceso, aunque eso sí, la transmisora dijo que esto se lo comunicó hace bastante tiempo al gobierno. Pilar Gutiérrez cuenta esta nueva arista de las cuentas de la luz. Bastante ocupado estuvo el viceministro de Economía y Energía en medio del lanzamiento de la Semana MIPYMES. Probablemente me han visto pararme un par de veces durante la ceremonia porque todo sigue. También la tarifa eléctrica. Y es que al manejo de la crisis por el error de cálculo de la Comisión Nacional de Energía en las cuentas de la luz y que llevaría a las generadoras a devolver los montos cobrados en exceso en enero, se sumó un nuevo flanco. La empresa de transmisión Transelec también habría cobrado de más, pero por otro motivo. En este caso es una sobrevaloración que hizo la empresa de su propio capital, y el capital se usa para fijar las tarifas. La propia empresa se dio cuenta de esta situación y nos la hizo ver y hemos convenido que la forma de devolver esos recursos sea nuevamente reduciendo las tarifas que las personas recibirán en enero próximo. La empresa es Transelec y el monto un poco más de 100 millones de dólares. El ministro anunció que han llegado a un acuerdo con la empresa y que esos montos se devolverían, al igual que los de las empresas generadoras, a través de una rebaja en las cuentas de la luz. Este descuento sería adicional al 2% que ya anunció el gobierno producto del error de cálculo de la CNE. Transelec, en el marco de un proceso interno de revisión, detectó inconsistencias positivas y negativas en la información de ciertas instalaciones hace más de un año. A fines del 2024, la empresa comunicó de manera oportuna y voluntaria esta situación al Ministerio de Energía, a la Comisión Nacional de Energía y al Coordinador Eléctrico Nacional, solicitando la adopción de medidas necesarias para corregir a la brevedad el nivel tarifario y restituir los montos a los clientes finales. Un anuncio que surge en medio de la polémica por el error de cálculo en las tarifas eléctricas y el impacto que esto puede haber generado no solo sobre los precios de la energía, sino que los efectos más permanentes en el IPC. Por eso la presidenta del Banco Central confirmó que el ente emisor estudiará ese impacto inflacionario. El Banco Central realiza proyecciones de inflación en cada una de las instancias en las cuales toma las decisiones de política monetaria y en esa instancia vamos a revisar si esto tiene un efecto material, si es relevante o no en las proyecciones, así como otros factores que pueden haber incidido desde la última proyección. Eso lo vamos a revisar entonces en las instancias que corresponden. Al Instituto Nacional de Estadística, es la institución encargada legalmente de calcular el IPC. El Banco Central, la ley lo mandata a calcular la UEF y la ley es bien estricta en la metodología con la que se calcula y además impide recálculos de la variable. Sin embargo, los expertos señalan que el efecto que habría tenido sobre la economía sería bastante marginal. Entonces, lo que corresponde ahora es hacer el ajuste, a mi juicio, en las tarifas eléctricas. Eso, si es que termina impactando a la baja en la inflación, va a tener efecto a la baja automáticamente en la UEF y en otros precios, pero es posible, ¿verdad?, que parte de los efectos que vimos al alza sobre otros precios en la economía simplemente no se puedan revertir y solo tengamos el ajuste en la tarifa eléctrica en el mes de enero. Estamos haciendo esa estimación, no tenemos un resultado definitivo, pero sí sabemos que el impacto sobre los precios es prácticamente irrelevante. Con la rebaja de 2% en las cuentas de la luz, ese IPC de enero tendría una décima menos. Si bien falta observar el impacto que tendrá una posible rebaja por el componente de transmisión de la empresa Transelec, los especialistas siguen estimando un efecto menor. El impacto en general es muy marginal, es decir, el efecto en la inflación es algo entre el 0,1 y el 0,2%. Habrá que conocer mayores detalles de los montos y números de afectados por el componente de transmisión para ahondar en los cálculos. Lo cierto es que ahora el gobierno se concentra en llegar a un acuerdo para la devolución con las empresas generadoras. Además de las cuentas de la luz, otras cuentas que hemos seguido muy de cerca acá en Agenda Económica son las cuentas fiscales. Este lunes estuvo el vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo y explicó nuevamente la importancia de elevar las alertas de que nuestro país supere el nivel prudencial de deuda pública, que es 45% del PIB. Creemos que es importante actuar de manera oportuna con el propósito de evitar que la deuda
en el futuro nosotros no la podamos servir, es decir, que la capacidad de pago no sea suficiente. Hoy día estamos hablando que estamos gastando en torno a 6,8 puntos del gasto público en intereses. Hemos recomendado constantemente que cuando se proyectan los ingresos y cuando se proyectan los gastos, estos sean, por ejemplo, cuando uno quiera gastar una cierta política social, por ejemplo, la pensión garantizada universal u otra, son gastos permanentes. Y eso debe venir acompañado por ingresos permanentes. Entonces, muchas veces cuando discutimos las reformas tributarias, viene inmediatamente de la mano de un cierto gasto permanente. Pero hay una incertidumbre relevante con las reformas tributarias que no sabemos exactamente cuánto es lo que va a ingresar a las arcas fiscales. Justamente en el escenario base, en el cual se estipula que el próximo ley de presupuesto debe llegar a una meta de menos 1,1%. Ese es nuestro escenario central en el cual nosotros creemos que no vamos a superar el nivel prudente de deuda, pero claramente esto depende también de otros elementos exógenos y por lo tanto existe una probabilidad no menor, cercana al 50%, en que en el año 2027 crucemos ese nivel de prudente de deuda, y es por eso que nosotros llamamos y reforzamos a tomar ciertas medidas. Justamente la ley de presupuesto 2026, en el cual hay un crecimiento del gasto en 2,5%, ahí se construye justamente para poder llegar a una meta de menos 1,1. ¿Y eso qué nos quiere decir? Es que cuando uno observa el crecimiento del gasto, por ejemplo, del año 2010 al año 2019, estamos hablando que estábamos creciendo en torno a un 4,8%. Los últimos 3 años... Promedio. Los últimos 3 años estábamos creciendo alrededor del 2,4%, y lo que estamos observando justamente para poder cumplir con las supuestas metas, el crecimiento va a ser de tan solo 1,2%. Y ojalá en el año 2030 llegar al equilibrio fiscal, y muy importante es el nivel prudente de deuda. Chile tiene el nivel prudente de deuda de 45%, y nosotros esperamos como Consejo, y una de las recomendaciones que damos es que este no se modifique en el próximo periodo. Hacemos la pausa y ya volvemos con más Agenda Económica. Lógicamente, en los últimos 25 años ha cambiado mucho la forma de trabajar en nuestro país. Durante todo ese tiempo, la Fundación Carlos Vidal Espantoso ha visto los cambios y realizó un estudio inédito respecto a cómo ha sido la evolución de la forma de trabajar en Chile. Y tienen una gran lección, que lo que se mide ayuda a mejorar la forma en que trabajamos. Es lo que vamos a conversar ahora en Agenda Económica junto a la directora de estudios de la Fundación Carlos Vidal Espantoso, Carolina von Hausen. Gracias por estar con nosotros, Carolina. Muchas gracias, Nicolás. Y también junto al gerente de personas de Tres Montes Luchetti, José Tomás Gumucio, que ha venido también trabajando hace algunos años con la Fundación. ¿Cómo está, José Tomás? Muy bien, muchas gracias, Nicolás, por la invitación. A ver, la Fundación cumplió 25 años, nosotros en Agenda Económica estuvimos presentes en esa instancia, y ese es el principal hito del estudio que ustedes realizaron, de todo el trabajo en este tiempo, de que una correcta medición de la forma en que trabajamos ayuda a mejorar. Así es, nosotros hicimos un estudio que abarcaba 25 años del premio Carlos Vidal Espantoso para grandes empresas. Fue un estudio súper interesante, complejo, único en su tipo, donde teníamos 25 años de data que era muy importante rescatar. Para eso fuimos a una bodega, buscamos cuestionarios, sacamos toda la información que pudimos encontrar en estos 25 años. Había unos escritos a mano, otros escritos con máquina de escribir. Entonces fue ir a hacer un poco de arqueología y construir una base de datos con más de 590 empresas que nos permitieron tener un panorama de estos 25 años de gestión de personas en Chile. Tres Montes Luchetti es parte importante de esos años, hace tiempo ya que viene midiéndose con la Fundación. Efectivamente, tuvimos nuestra primera medición en la década del 2000 y orgullosamente nos ganamos el premio en el año 2022. Fíjate que en el caso nuestro, la práctica de medir te ayuda mucho a orientar tus focos, tus energías y ver cómo direccionar tus esfuerzos para poder tener las mejores prácticas posibles. Entonces, poder contar con herramientas como la que tiene la Fundación, con un instrumento tan robusto, te permite de verdad afinar tu gestión de personas de la mejor manera posible. Y ahí, Carolina, la forma de medición que ustedes detectaron empezó siempre siendo interna. La propia empresa veía cómo funcionaban algunos pilotos de cambios metodológicos, de cambios de trabajo,
y era la misma empresa la que se medía cuando empezó a ser ya también medido por un ámbito externo. Sí, siempre la postulación al premio ha sido voluntaria. Históricamente, en un comienzo había ciertas personas que postulaban a las empresas al premio mediante carta, pero siempre han sido las empresas las que han tenido la intención y la voluntad de medirse y mejorar a través de la medición. Entonces, en un comienzo, ellas se inscriben, nosotros les enviamos un cuestionario que mide más de 90 indicadores en la actualidad. Este cuestionario ha ido evolucionando con el tiempo y también se va adaptando a las nuevas realidades que enfrenta la gestión de personas. En los últimos años hemos visto que se ha ido complejizando, se ha ido sofisticando, la gestión de personas se ha vuelto estratégica, ha dejado de estar en la periferia y de depender de gerencias de áreas como administración y finanzas u operaciones, y ha pasado a depender directamente de la gerencia general, con más de 2/3, alrededor del 70% de las empresas que dependen directamente de la gerencia general en la actualidad. Cuando se mide la gestión laboral, José Tomás, es mucho más allá de si está haciendo bien o no su trabajo. ¿Qué otros parámetros son los que ustedes observan para saber si se está haciendo o no un buen trabajo? Mira, por ejemplo, yo diría, en el instrumento que ocupa la Fundación, te mide en primer lugar tus prácticas de recursos humanos. ¿Cuál es el nivel de relacionamiento y confianza con las organizaciones sindicales? Te mide también tu gestión de terceros. Las empresas que tenemos, muchas empresas contratistas, tenemos que hacernos cargo de eso. Por ejemplo, toda la dimensión que tiene que ver con el cuidado de la salud y de la vida de las personas al trabajo. Entonces, la verdad, son 10 dimensiones que te ayudan a meterte en el detalle fino y por sobre todo compararte con otros. Porque de repente uno cree que lo está haciendo súper bien y de verdad te das cuenta que hay otra gente que está haciendo mayores esfuerzos o tiene mejores prácticas, y eso te ayuda y te empuja a seguir mejorando constantemente. ¿En la fundación solamente miden lo que están haciendo las empresas o también asesoran, traen otras buenas prácticas que les puedan servir a las empresas que están postulando al premio, que son al final las que ustedes miden? Sí, bueno, como decía José Tomás, se miden más de 10 dimensiones en la actualidad, entre ellas, no sé, por ejemplo, seguridad y salud laboral, gestión del talento, entre otras. Y también tenemos un cuestionario paralelo que es hacia los sindicatos. Entonces aplicamos una encuesta a la gerencia de personas, que la idea es que esta respuesta pase por el visto bueno del gerente de personas, y también una encuesta paralela a todos los sindicatos que tiene la empresa, ya sea uno o varios, y ahí también recolectamos información homóloga para los sindicatos desde su propia perspectiva. Entonces tenemos, por un lado, la comparación de la perspectiva de las gerencias de personas, que nos dicen como un poco más objetivamente qué es lo que hace o no hace la empresa en todas estas dimensiones y los indicadores que vamos midiendo. Y por otro lado, la perspectiva de los sindicatos y cuál es su opinión muchas veces respecto de estas prácticas. Por ejemplo, si la evaluación de desempeño consideran que es objetiva, o creen que es más bien subjetiva, etcétera. Entonces todo eso lo vamos recogiendo a través del premio. ¿Y qué hito o qué forma de trabajar ha cambiado en el último tiempo que ustedes destacaron haciendo esta arqueología por los 25 años de la Fundación? Una infinidad de cosas, pero entre lo más destacable yo diría que entre los hallazgos encontramos que las empresas que tienen mejor desempeño financiero son a su vez aquellas que tienen mejores prácticas de gestión de personas y a la vez tienen mejores resultados de gestión. Por ejemplo, por resultados de gestión, tienen menor rotación, tienen menor tasa de accidentabilidad, tienen menor conflictividad en las negociaciones colectivas, son además aquellas empresas que entregan más beneficios y además están mejor enfocados según los perfiles de trabajadores que tienen. También encontramos que son las que capacitan más horas, son las que tienen mayor cantidad de políticas y procedimientos formalizados, entre un sinfín de otras buenas prácticas que las llevan a destacar por sobre el resto de las empresas, y por eso el premio es un referente. Y José Tomás, sí, yo creo que es muy interesante lo que comenta, porque uno, los que llevamos una vida dedicado a la gestión de personas, uno cuando ve la bibliografía, los textos con la universidad, siempre se vincula que los mejores resultados de negocios de las compañías están relacionados y tienen mucho vínculo con qué tanto tienes gestión de personas profunda, buenos climas laborales y todo un poco lo que contaba Carolina. Entonces, la verdad, de repente quizás a nosotros nos cuesta un poco mostrar como una relación directa. Mire, yo tengo esta gestión de personas súper robusta, muy exitosa, y por eso le va bien al negocio. La verdad es que no es tan así.
Esto nos ayuda a comparar evidencia de estos estudios, con largas estudios, está comparado con Forbes, con distintas mediciones que siempre te demuestran lo mismo. Una robusta gestión de personas, centrar las personas, con buenos indicadores, preocupados, te ayuda a tener resultados de negocio mucho más positivos. Quizás podríamos ir a una pregunta mucho más simple. ¿Qué es una gestión de personas? Tú que trabajas en esto, José Tomás, ¿cómo lo defines? Por un lado, nosotros los que trabajamos en recursos humanos tenemos como el deber de asegurarle a las organizaciones donde trabajamos las personas que le permitan cumplir su estrategia, su propósito. Por el otro lado, tenemos que ser capaces de atraer a estas personas, desarrollarlas y hacer que sus propósitos de vida, sus sueños de vida, el trabajo que cumple un rol de habilitador de sueños de vida, sea lo más virtuoso posible. Tengan desarrollo económico, tengan desarrollo profesional y en el trabajo encuentren el espacio para poder tener un proyecto de vida que les permita crecer ellos y hacer crecer a sus empresas. O sea, Carolina, no es solamente ver qué puedo entregarle yo a los colaboradores para que desarrollen mejor su trabajo, capacitación, mejores condiciones en el ambiente laboral, beneficios, sino que son áreas que van mucho más allá que los resultados netos de cada empresa. Así es, en el fondo lo que demuestra el premio a través de estos 25 años es que invertir en las personas es impulsar un motor de productividad y no un mero costo. Como hablábamos antes, bueno, y como también decía José Tomás, las personas son el centro del negocio, son las que llevan a cabo las labores, las que desarrollan, con su creatividad surgen nuevas ideas, se puede innovar, etcétera. Entonces, lo que destaca el premio es que preocuparse de las personas no es mero buenismo, sino que es una decisión inteligente. Es como se llamaba nuestro congreso de los 25 años, una apuesta inteligente. ¿Y esto, las mediciones son objetivas o hay mediciones que tienen un aspecto de subjetividad que también tienen que interpretar? Porque me imagino, como no es solamente números, sino que tiene que ver con otros ámbitos, ahí también debe entrar de alguna manera la subjetividad y eso yo no sé si ayuda o complejiza la evaluación. Yo te diría, Nicolás, que al final tú siempre que tienes instrumentos relacionados con recursos humanos, aparece la percepción, las percepciones humanas, la percepción de la persona, cómo lo siente, cómo lo vive. Entonces, efectivamente, creo que compatibilizar las cosas que son muy objetivas con lo que siente una persona, con lo que cree que es una persona, te ayuda a entender cómo lo están viviendo. Suena medio light, pero no es nada tan light, porque aunque tú tengas algo que estás seguro que es A y la gente cree que es B, tienes una brecha. Entonces, tienes que hacer convivir las dos cosas. Nosotros hemos encontrado con el instrumento de la Fundación de que hay cosas que son extremadamente, no sé, ¿cuántas acciones tiene desarrollo de tercero? Creo que el máximo número era 11. Y eso es súper objetivo. Pero hay preguntas que le preguntan, que van enfocadas al tercero. Oiga, ¿y usted cómo siente que Tres Montes Luchetti lo está apoyando a su gestión para poder cumplir su contrato? Satisfactoriamente. Entonces tú sientes que ellos te encuentras con su percepción, con su sentir. Y eso te ayuda a mezclar las dos cosas. Bueno, el premio tiene dos fases. Una es el cuestionario que mide estos indicadores más objetivos. Y después de eso, a unas empresas que son destacadas por un jurado, en base a estos indicadores objetivos, vamos nosotros y les hacemos varias preguntas a todos los actores de la empresa, desde el gerente general, incluso a veces hasta miembros del directorio, comité paritario, sindicatos, trabajadores, a todo el mundo, incluso contratistas también están incluidos en el premio. Y ahí buscamos más esta percepción fina, como de esta opinión, esto como qué realmente está pasando dentro de la empresa, cómo se viven las relaciones laborales de la empresa. Y ahí también si encontramos alguna cosa como que no hace sentido con los datos, lo destacamos y después el jurado vuelve a evaluar en base como a este informe cualitativo y se toma una decisión de cuáles son las empresas galardonadas finalmente. Entonces es un proceso súper completo que si toma en cuenta también esta subjetividad de la que hablaba José Tomás. Cuando uno está en un mundo con la inteligencia artificial, con la automatización y otros aspectos, yo creo que son parámetros muy importantes para el momento actual y también para el futuro de la gestión de las personas, porque tiene que ver con nuestra forma de trabajar. ¿Creen ustedes que ese es el gran paradigma de la gestión de personas? ¿Cómo la inteligencia artificial va a articular en ese sentido, José Tomás? Yo te diría que probablemente sea uno de los grandes desafíos que enfrentamos hoy día. Es decir, yo creo que hoy día
estamos todos un poco expectantes de ver cómo se desarrolla esto y qué impactos va a tener. Pero también creo que hay cosas como que no pasan de moda y que tienen relevancia en el día a día de todos nosotros. Lo que te decía, tú como empresa, cómo tienes una oferta de valor que sea atractiva para poder tener las mejores personas, que tengas espacio para que las personas se desarrollen, para que aprendan, por ejemplo, de inteligencia artificial. Y te diría que hay una cosa que es muy humana, que todos queremos hacer lo mejor posible donde podemos y todos queremos poder desarrollarnos. Entonces, el lugar de trabajo tiene que lograr generar esos espacios y eso probablemente no va a pasar de moda. Así es. Bueno, nosotros con este estudio también vimos que las áreas de personas se han ido profesionalizando y eso es una respuesta a estos desarrollos tecnológicos, esta irrupción de la nueva tecnología, la inteligencia artificial, también de la demanda a veces de mayor flexibilidad de cierto grupo de trabajadores. También va de la mano con las nuevas normativas laborales, etcétera. Entonces es un área que ha estado muy demandada en los últimos años y en las últimas décadas, y esto lo hemos visto a través de datos. Y realmente hay un cambio profundo en cómo se vive el trabajo y hacia dónde se ve, para dónde se proyecta hacia el futuro. Y algo muy concreto, en 2026 la jornada laboral se va a reducir en 2 horas. ¿Creen ustedes que eso va a ser un hito muy importante que me imagino que en el trabajo de la Fundación con las empresas es algo que van a poner mucha atención, Carolina? Yo creo que esto es parte de un proceso que ya se viene dando y muchas empresas ya lo han implementado. El tema de la reducción de la jornada, muchas de las grandes empresas que nosotros evaluamos en el premio ya han implementado en su totalidad esta disminución de jornada. Pero sin duda es un cambio profundo en la forma de trabajar. O sea, las personas van a tener que hacer lo que antes hacían en 5 horas más, con 5 horas menos en su jornada, van a tener que aprender a usar otras herramientas que los hagan más productivos en menos tiempo, otras formas también de conciliar esta vida familiar con la vida laboral. Yo creo que es uno más de muchos cambios que hemos visto en los últimos años. También, por ejemplo, el tema de la ley Karin. Había una serie de cambios bien importantes en el mundo laboral y la gestión de personas. José Tomás, representante de una empresa de industria. Ese es fundamental en la reducción en la jornada laboral, porque ustedes cumplen con horarios, cumplen con turnos, están constantemente produciendo, entonces tienen que adecuarse perfectamente. Yo te diría que el desafío frente a normativas como esta, por supuesto es cumplirlo bien, pero también creo que cuando uno como que avanza la página respecto a cómo cumplimos, se te abre un camino de cómo vamos a hacer esto bien, qué valor hay en hacerlo distinto, por ejemplo en el tema como de ley Karin. Yo te diría que para todos, esto poder construir lugares sanos de trabajo, nosotros llevamos trabajando mucho rato con el cuidado de derechos humanos antes de la ley, de repente te puede movilizar más de lo que uno cree. Yo creo que sacar como solamente cumplir y ver hay que cumplirlo, pero ¿qué más puedo hacer? Ir un poco más allá, te abre puertas de repente que son insospechadas. Sobre las 40 horas, por supuesto que nos moviliza a todos, de ver cómo cumplimos y todos buscamos la manera de hacer las cosas distintas, de acomodarnos, de usar las herramientas de flexibilidad que están en la ley, para que esto ojalá tenga el menor impacto posible y nos permita desarrollar nuestras operaciones, como tú dices, industriales, de la mejor manera posible. José Tomás Gumucio, gerente de Persona 3 Monteluquetti, y también Carolina von Hausen, directora de estudios de la Fundación Carlos Vial Espantoso. Gracias por estar con nosotros en Agenda Económica, entendiendo estos 25 años en que la Fundación ha medido la forma en que se gestiona laboralmente a las personas. Que estén muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en la Agenda Económica PM de este lunes. Sigan acá en CNN Chile.